de llevarte en el camino de la salud, bienestar, paz y armonía. Es el momento de sentir mariposas en el corazón. Sentir mariposas en el corazón. El programa con alas. Bienvenidos. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles nuevamente. Soy Alma López Acosta y espero que juntos sintamos mariposas en el corazón. Nos acompaña en cabina el reumatólogo pediatra Dr. Omar Ernesto Rojas Pacheco y en los controles Yair. Te invito a que te pongas en contacto con nosotros en cabina al 286-1529 a través del chat del Sol de Cancún Radio, vía Facebook en Mariposas en el Corazón o por correo en mariposascorazon@gmail.com. Y bueno, el día de hoy estaremos tratando lo que es el lupus neonatal y lupus en niños. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, mucho gusto y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, doctor, pues nosotros en vez de leer todo un currículum del doctor y demás, nos gusta que ustedes se presenten, que nos cuenten qué están haciendo, dónde están y cuál es su especialidad, ¿no? Bueno, mira, como formación, pues inicialmente soy médico general, graduado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después hice una especialidad en pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Finalmente, pues por mi gusto de las enfermedades reumáticas y con el afán de seguirme preparando, decido hacer una subespecialidad. Me voy a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y pues termino mi formación como reumatólogo pediatra formalmente en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente radico aquí en Cancún desde hace un año. Tengo pues mi actividad profesional es tanto institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Ginecopediatría, y mi práctica privada pues en el Hospital Galenia. Ok, la práctica privada sí es de reumatología, ¿no? Sí, la práctica privada me dedico solamente a ver niños con enfermedades reumáticas. Desde el momento en que yo inicio aquí en Cancún, aproximadamente en abril del año pasado a la fecha, pues afortunadamente he tenido la suerte de poder captar a niños con enfermedades reumáticas como artritis idiopática juvenil, por supuesto lupus eritematoso sistémico y pues otras más enfermedades que se consideraban anteriormente como raras, pues ahora se están diagnosticando. Ok, ¿y dónde se pueden poner en contacto contigo? Me pueden contactar a través de varias formas. Una sería directamente en mi consultorio. Estoy en los consultorios 203, al teléfono 898-2456. Si gustan lo pueden hacer incluso por medios electrónicos, vía Facebook, vía Twitter. Mi Facebook es Reumatología Pediátrica Cancún. Mi Twitter es @doctor_reumapet. A ver, ¿me repite ese teléfono para anotarlo aquí en el chat del Sol de Cancún Radio, por favor? 898-2456. Y me decías el Twitter es @doctor_reumapet. Ok. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos los datos de contacto para el doctor Omar Ernesto Rojas Pacheco. Y bueno, antes de iniciar lo que es la plática, pues yo quiero comentarte, doctor, de que estamos en este mes celebrando el mes de lupus. Inicialmente lo que era el Día Mundial de Lupus era nada más el 10 de mayo. Y con el paso del tiempo, las asociaciones pues han ido extendiendo las actividades y bueno, ya hemos tomado todo el mes.
para nosotros en Mariposas en el Corazón, pues nos hemos dado la tarea de difundir lo que es el lupus para que la persona que tiene esta enfermedad conozca sobre ella y pueda enfrentarla de una mejor manera. Entonces quisiera empezar la plática contigo en relación a qué es el lupus. Bueno, mira, el lupus como tal, pues es una enfermedad, primero que no es una enfermedad crónica, es una enfermedad multisistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que puede afectar muchos órganos y sistemas en diferentes partes del tiempo o al mismo tiempo, y la cual tiene como característica que es secundaria a un proceso de autoinmunidad. Autoinmunidad, ¿qué quiere decir? Autoinmunidad quiere decir que nuestro propio sistema inmunológico, que está diseñado para defendernos en contra de situaciones extrañas, empieza a reconocer lo propio como lo extraño. Y eso es cuando empieza a haber diferentes manifestaciones de diversos órganos, por mencionar algunos, los más conocidos tal vez por la gran mayoría del público: piel, articulaciones, que pueden incluso ser tal vez consideradas como manifestaciones menores, pero puede haber algunas otras manifestaciones que pueden incluso comprometer la vida de la persona, como afectación al sistema nervioso central, afectación al riñón, incluso corazón, pulmón, ¿no? Es una enfermedad también, pues tal vez no poco conocida, porque tenemos la creencia de que toda enfermedad rara puede ser lupus. En cierta parte hay algo de razón en eso. Nosotros como reumatólogos consideramos posible un diagnóstico de lupus cuando hay una afección multisistémica, ¿sí?, en la cual no podemos identificar una causa, pues, o no podemos atribuirle una causa a todas las manifestaciones juntas, ¿no? Ok. Y bueno, esta autoinmunidad, ¿cómo se adquiere o la traemos? ¿Qué es lo que hace que se detone? Ok, mira, todos de manera natural tenemos autoanticuerpos. Existen autoanticuerpos naturales. Autoanticuerpos no es igual a autoinmunidad. La autoinmunidad es cuando hay una pérdida de la regulación entre el balance entre la producción de los autoanticuerpos y, pues, ¿cómo te diré?, el aclaramiento o el control de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Cuando nosotros perdemos esa tolerancia a nuestros autoanticuerpos naturales es cuando viene la autoinmunidad. Nosotros, es verdad que habemos personas que tenemos mayor susceptibilidad para hacer enfermedades autoinmunes. ¿Qué personas? Bueno, personas que tienen tal vez enfermedades congénitas de nuestro sistema, como nosotros decimos, de vigilancia natural, como lo que es el sistema del complemento, que por ahí más de alguna de las personas que nos escuchan ya estarán familiarizadas con esos conceptos o con esos términos, o aquellas personas que tienen procesos infecciosos tipo virales, como virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que también se ha encontrado muy relacionado y que se ha encontrado muy de cerca en pacientes con lupus. Es cuando nosotros perdemos esa capacidad, más bien cuando nuestro cuerpo pierde esa capacidad de frenar esos autoanticuerpos naturales, cuando nosotros manifestamos enfermedad. Todos de manera natural tenemos autoanticuerpos, no todos de manera natural tenemos autoinmunidad, son conceptos completamente distintos. O sea, que no porque tengamos un diagnóstico de autoanticuerpos quiere decir que podemos tener lupus. Exactamente. En la población en general, incluso entre el gremio médico, existe la creencia de que, por mencionarte algo, anticuerpos antinucleares es igual a lupus, ¿no? Anticuerpos antinucleares lo único que denota es la presencia de anticuerpos contra ciertas partes del núcleo, ¿sí?, del núcleo de las células. Nosotros de manera constante, tú, yo, los radioescuchas, tenemos en este momento, hay células que están muriendo, hay células que se están renovando, y muchas de las células que se están muriendo expresan en sus membranas, expresan parte del contenido del núcleo, y a esas partes del contenido del núcleo es a lo que se genera autoanticuerpos. Tú, por ejemplo, tú, yo, o alguien que tenga alguna deficiencia en ese sistema de, podemos decir, de recolección de basura, por llamarlo de alguna forma, si estos autoanticuerpos permanecen expuestos tal vez por mucho tiempo, nosotros tenemos la posibilidad de generar autoinmunidad, ¿de acuerdo? Okay. Todos tenemos la posibilidad de generar autoinmunidad, todos tenemos cierta predisposición tal vez genética
Sí, hay distintos genes que se asocian a enfermedades como lupus. Lupus es una enfermedad muy compleja porque no hay un solo gen responsable. Es algo que se llama una enfermedad poligenética. ¿Eso qué quiere decir? Intervienen muchos genes, hay muchos genes involucrados. Todavía hay genes tal vez no reconocidos, o hay genes que son más comúnmente encontrados las alteraciones en pacientes con lupus que en la población en general, ¿no? Ahora, si alguien ya generó autoinmunidad, ¿a fuerza es lupus? No, por supuesto que no. Las enfermedades reumáticas son muy diversas. Las enfermedades reumáticas comparten muchas características entre ellas, ¿de acuerdo? Y tal vez lo que ahorita, por ponerte un ejemplo, en el ejemplo de los niños, que es algo muy frecuente, es una artritis idiopática juvenil, lo que nosotros conocíamos antes como artritis reumatoide juvenil. Al paso de unos años evoluciona la enfermedad y finalmente el paciente tiene lupus eritematoso sistémico o viceversa. Lo que nosotros inicialmente podemos confundir como un lupus eritematoso sistémico puede ser otra enfermedad reumática. Las enfermedades reumáticas son dinámicas, las enfermedades reumáticas son cambiantes, ¿de acuerdo? No, muchas veces incluso no logramos encasillar a un paciente con un diagnóstico, ¿no? Y podemos tener características, por decir, tenemos características de lupus eritematoso sistémico, tenemos características de otras enfermedades, vasculitis, dermatomiositis, y no logramos encasillar una enfermedad en la otra. Incluso hay enfermedades que se sobreponen una sobre la otra, ¿sí? Por eso no siempre el diagnóstico es lupus. ¿Sí? Okay. Tal vez sea las enfermedades ícono de los reumatólogos, porque todo el mundo asocia reumatólogo con lupus o reumatólogo con artritis, ¿sí? Pero nosotros los reumatólogos vemos una gran gama de enfermedades y, como te digo, muchas veces incluso nos es imposible encasillar por completo a un paciente en una sola enfermedad. Ok, pero entonces, o sea, podríamos decir que todo aquel que tiene de alguna manera autoinmunidad, entonces cae dentro de una enfermedad reumatoide. Sí, o sea, todo paciente que tiene autoinmunidad puede tener alguna enfermedad reumática, eso sí estamos de acuerdo. Nosotros vemos las enfermedades autoinmunes que son multisistémicas. Eso quiere decir, como ya te lo había explicado, es una enfermedad que afecta a diferentes órganos y sistemas, porque hay enfermedades autoinmunes que son limitadas a un solo órgano, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes limitadas a cerebro, por ejemplo, enfermedad autoinmune limitada a ojo, ¿no? Y generalmente pues esos pacientes no los podemos encasillar que tienen una enfermedad reumática, ¿no? Porque no hay una afectación multisistémica. Sí tienen autoinmunidad, sí tienen una enfermedad autoinmune, ¿sí? Pero no tienen una enfermedad reumatológica como tal. Ok. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí ampliando un poquito, entonces, ¿qué es lo que detona que alguien tenga lupus? ¿O qué es lo que caracteriza que alguien tenga lupus? Híjole, mira, el lupus es una enfermedad muy compleja, ¿no? Muy compleja. Incluso pueden pasar meses, años en poder establecer un diagnóstico de lupus. ¿Qué te detona? Te lo voy a poner de una manera muy simple. Es un huésped genéticamente susceptible, ¿sí?, a autoinmunidad, ¿sí?, que tiene una combinación de diversos factores. ¿Qué factores? Factores ambientales, ¿sí? Uno de los más estudiados, de los más conocidos, la radiación solar, ¿no? ¿Qué otros factores? Factores infecciosos, enfermedades como virus de Epstein-Barr, enfermedades como enfermedades por virus del herpes simple, sí, que está muy estrechamente relacionada también con lupus, y también otro tipo de procesos infecciosos como parvovirus. Parvovirus es una enfermedad muy similar a lupus, ¿no? Muchas veces es indistinguible de un lupus eritematoso sistémico y finalmente nosotros decimos, bueno, el paciente tiene lupus, ¿no? Pero como te digo, es muy cambiante, puede evolucionar a través del tiempo. Eso que yo te pudiera decir, este es el factor que desencadenó el lupus en ti, es imposible, ¿sí? Tú eres genéticamente susceptible, ¿sí? Tal vez tuviste alguna infección que te desencadenó o que rompió esta barrera natural de tu cuerpo a tolerar lo que es la autoinmunidad y empiezas con enfermedad, ¿no? Ahora, ¿por qué la radiación solar nos afecta tanto? ¿Qué es lo que el ser fotosensibles hace que se provoque una crisis de lupus?
Ok, mira, tanto como hablar como una crisis de lupus, no tanto como una crisis de lupus, ¿no? Tú bien lo sabes, el auditorio bien lo sabe, el lupus tiene tiempos buenos, tiempos malos, hay periodos de remisión, periodos de revisión largo. Sí es cierto, hay pacientes que cuando se exponen a la luz solar por tiempos prolongados, cuando se exponen a la luz solar sin filtro solar, pueden tener recaídas de manifestaciones sistémicas como fiebre, fatiga, cansancio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La radiación solar lo que hace en nuestras células de nuestra piel, que son los queratinocitos finalmente, pasa lo mismo que te explicaba hace rato. El queratinocito muere, ¿sí? Empieza a expresar los antígenos de su núcleo, que generalmente no se expresan, los empieza a expresar en su membrana. Y nuestro sistema inmunológico, que está alterado porque no tiene una buena regulación, empieza a reconocer esos antígenos. ¿Y qué es lo que hace? Dice, esto no es mío, esto es extraño, vamos a atacar a esto. Y empieza a haber producción de citocinas inflamatorias, empieza a haber infiltrado inflamatorio, llegan las células de la sangre a defendernos contra algo que se supone es extraño, ¿no? Es por eso que el exponerse a cantidades de radiación solar por tiempos prolongados sin usar protección solar nos puede desencadenar este tipo de manifestaciones, ¿no? Okay. Y entonces nosotros como pacientes tenemos que tener el cuidado de siempre estar cubiertos con un sombrero, con una protección solar. También hay pantallas en vez de lo que es el bloqueador, hay pantallas solares. Ok, mira, para tú protegerte del sol, bueno, yo qué te recomendaría a ti que tienes lupus, por ejemplo. Yo qué le recomiendo a mis niños. Generalmente deben de usar ropa cubierta, una ropa, bueno, aquí en el clima de Cancún es un poco complejo eso porque el calor es un problema, pudiéramos llamarlo así, pero generalmente deben de usar ropa cubierta. Si tú usas, no sé, una blusa de manga larga, una camisa de manga larga, es el equivalente a que si tú usaras un filtro solar con un factor de protección solar 30, ¿sí? Si tú utilizas sombrero, también eso te protege como si tú tuvieras un filtro solar con factor de protección solar 30. Lo recomendable es que tú utilices filtro solar o utilices un bloqueador solar por arriba del factor de protección de 30, ¿sí? ¿Qué te recomiendo yo que utilices? Hay diferentes productos en el mercado. Lo que nosotros recomendamos como reumatólogos es que utilices, como dices tú, también hay pantallas solares. La pantalla solar tiene algunos otros beneficios extras porque aparte de tener medios físicos, tienen medios químicos de protección, ¿no? Son un poco más efectivos en protegerte del sol. Si tú debes de minimizar en la medida de lo posible la exposición prolongada al sol. Obviamente tú vas a hacer tu vida normal, tienes que hacer tu vida normal, porque eres una persona completamente normal, pero tienes que tener esas ciertas precauciones. Si tú vas a estar expuesta al sol por tiempo prolongado, cada 2 horas tienes que estarte aplicando tu filtro o tu pantalla solar, independientemente. ¿Sí? Si tú estás haciendo algún deporte, alguna actividad física, en el caso de los niños que están jugando, van a, no sé, la alberca, van a nadar, salen del agua, hay que reaplicar nuevamente el filtro solar. El periodo de mayor intensidad de radiación solar es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Sí? Ahí es cuando yo les pido generalmente que si no tienen que andar en la calle, no andes en la calle. ¿Sí? Si obviamente vas a la playa, pues bueno, ok, ve a la playa, pero toma tus medidas de precaución, ¿sí? Estate poniendo tu filtro solar, trata de traer de esas playeras que son para bañarse, para el agua, que te protejan, ¿no? Digo, no vas a limitar tu actividad física, pero sí tienes que tener esas precauciones. Okay. Y eso era una de las preguntas que yo tenía cuando entráramos al tema de los niños, que para ellos ha de ser muy difícil el estarse protegiendo del sol, porque es como que limitarles esa actividad que normalmente ellos tienen en la escuela, en su diversión, en todo eso. ¿Cómo lo toman ellos? O sea, ¿cómo se manejan esa parte entre el cuidado que tienen que tener y también esa, de alguna manera, rebeldía de no quererse poner el bloqueador, el filtro? Fíjate que es curioso que lo comentes. Generalmente el niño acepta su enfermedad de una manera muy distinta al adulto. El adulto tiene muchos, diferentes maneras de confrontar
pues este efecto, o sea, este factor estresante. Al niño tú le explicas, mira, tienes esta enfermedad. Yo en lo particular así lo hago, siempre hago partícipes a los niños de todas las decisiones que se van a tomar con respecto a su tratamiento, en conjunto con los papás. Les digo, ok, tienes lupus, ¿sí? Tienes que tener estas precauciones. Puedes hacer esto, pero con estas limitantes, ¿sí? Puedes salir, puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que ponerte el protector solar. Hasta ahorita no he tenido un solo niño que me diga, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ellos saben que es una enfermedad, al momento que se les explica que es una enfermedad que se va a controlar, que van a entrar en remisión y que a lo mejor van a tener alguna recaída, van a tener momentos buenos y momentos malos, pero es para toda la vida, ¿sí? Y ellos lo saben. Y es por eso que lo aceptan de manera diferente. Pues esa es muy buena noticia. Bueno, doctor, nos están indicando que debemos de ir a un corte. Vamos a hacer una pausa. Estás en Mariposas en el Corazón. ¿Tienes dudas? ¿Por qué a mí? Aceptar el diagnóstico. Tomar el control. Mariposas en el Corazón. Ya regresamos. Mariposas en el Corazón. Teléfono en cabina 286-1529. Conduce licenciada Alma López Acosta. Ya regresamos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Y estamos de regreso en Mariposas en el Corazón. Estamos platicando con el reumatólogo pediatra doctor Omar Rojas. Y bueno, doctor, abarcando siempre en el tema del lupus, la pregunta de una mujer que tiene lupus siempre es, ¿me puedo embarazar? Por supuesto, todas las mujeres con lupus, el lupus por sí mismo no afecta la fertilidad. La fertilidad se ve afectada en algunos tratamientos que se utilizan para tratar el lupus, para tratar ciertas manifestaciones, como lo son las manifestaciones renales, específicamente cuando utilizamos un medicamento que se llama ciclofosfamida. Ahí es cuando podemos tener problemas con la fertilidad, pero cualquier mujer con lupus se puede embarazar igual que cualquier otra mujer. ¿Y hay algún tipo de afectaciones que, digamos, por ejemplo, si tengo síndrome de antifosfolípidos o si tengo, no sé, nefritis lúpica, alguna sí me puede evitar el embarazo o me puede correr más riesgos en el embarazo o en cualquier caso se pueden embarazar? Mira, se pueden embarazar como te digo, no está afectada la fertilidad, te puedes embarazar. Me preguntas por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos te pone en riesgo de varias cosas. Uno, abortos recurrentes. Ahí sí tendrías tal vez problemas, o sea, te vas a embarazar, pero puedes empezar a tener abortos recurrentes, que es una de las manifestaciones del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Otra cosa, cuando el embarazo ya va más avanzado, cuando el embarazo ya se acerca por allá de las 20 semanas o vas acercándote a los niveles de término del embarazo, te hace más susceptible a tener preeclampsia. ¿Sí? Preeclampsia, que es el incremento de la tensión arterial durante el embarazo en aquella mujer embarazada después de las 20 semanas de gestación, que previamente no era hipertensa, ¿no? Uh-huh. A eso te predispone el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. De hecho, es un factor de riesgo para la preeclampsia. Ahora, me preguntas por nefritis lúpica. Nefritis lúpica como tal en una paciente que está con actividad de la nefritis, que no está en remisión de la nefritis, como te digo, es probable que estés tú recibiendo medicamentos como ciclofosfamida, por ejemplo, y ahí se vaya a ver afectado lo que sería pues tu capacidad para embarazarte, ¿no? Pero si en dado caso te logras embarazar o sea, con tu cuadro de nefritis activa, pues los cuadros de nefritis lúpica lo que te hacen es que te favorecen un mayor riesgo de trombosis, ¿no? Hay un mayor riesgo de trombosis, ¿eso qué es? Que se tape una vena, una arteria, formas un coágulo, puede ser en cualquier parte del cuerpo, pues ahí te pones tú en peligro, ¿no? Como mujer. Pero de que te puedes embarazar, si tienes estas dos condiciones, pues sí hay ciertos riesgos y ciertas cosas que durante el embarazo te debes de cuidar, ¿no? Ahora, si una paciente está en remisión, podría perfectamente quedar embarazada. Por supuesto. ¿Tiene que tener algunos cuidados para esto?
Los cuidados, bueno, al tener tú una enfermedad crónica, al tener una enfermedad sistémica, pues pasas a ser no es un embarazo normal, ¿no? Pasas a tener un embarazo de alto riesgo. Aquí, ¿cuáles son los cuidados? Llevar tu control prenatal de manera adecuada. No faltar a tus citas, llevar tu ingesta de ácido fólico, sulfato ferroso, tus vitaminas, llevar un embarazo, o sea, conducirte durante el embarazo de la mano de tu médico ginecobstetra y por supuesto a la mano del reumatólogo. Ahora bien, doctor, hay una pregunta que nos han hecho muchas veces, pero aquí quiero leerte la de Floripi Velázquez, que nos dice, hola, buenas tardes, me llamo Flor y tengo una bebé de 5 meses, yo no sabía que estaba embarazada y pues mi lupus se quería activar. Cuando nos enteramos de mi bebé, las cosas cambiaron, claro está. Ella está en excelente estado, sana y creciendo como un bebé normal. Ya le hicieron su chequeo del corazón y todo está normal. Mi duda para el doctor es, ¿puede padecer ella lupus más adelante? Ya le hicieron sus análisis y marca valores fuera de rango por anticuerpos en punto 2. Ok, mira, es interesante la pregunta, es una preocupación yo creo que de todas las mujeres con lupus que se embarazan y tienen hijos. Aquí, ¿qué pasa con la mujer embarazada con lupus? Aquí no vamos a hablar lo que es lupus neonatal porque eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero aquí, si tú estás embarazada, tienes a tu bebé, lo tienes bien, sin ningún problema, ¿qué posibilidades hay de que tu hijo tenga lupus? Las mismas que tiene la población en general, ¿sí? El 20% de los lupus de manera general a nivel mundial se presentan por abajo de los 19 años, que es lo que nosotros llamamos como les juvenil, ¿no? Uh-huh. El lupus es extremadamente raro antes de los 5 años de edad, ¿sí? Y todavía es muchísimo más raro antes del año de edad. Se puede llegar a presentar. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Ok. Pues, tú como mujer con lupus obviamente tienes autoanticuerpos, el producto, o sea, el feto, el bebé no produce anticuerpos. ¿Y qué pasa? Los anticuerpos pasan a través de la placenta hacia el bebé, ¿sí? Aquí el problema cuando pasan estos anticuerpos de la placenta hacia el bebé, puede tener algunas manifestaciones el bebé al nacimiento, ¿no? ¿Qué manifestaciones? Dentro de las más temidas, pues una es el bloqueo cardíaco congénito, ¿no? Que ahí pues lo que ocasiona esto, pues van los anticuerpos, inflaman lo que sería el marcapasos natural del corazón del bebé, ocasionan un proceso inflamatorio, hay fibrosis y el niño empieza con la disminución de la frecuencia cardíaca. Pero bueno, tu bebé pasa el embarazo normal, no hay ningún problema, nace. Incluso aquí yo ni siquiera aconsejaría tomarle anticuerpos al niño, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 6 a 8 meses de vida, los anticuerpos que se pudieran llegar a detectar van a ser los tuyos, ¿sí? Ese es el tiempo que se tarda más o menos los anticuerpos maternos que pasan a través de la placenta en aclararse, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? En irse, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente tienen como todo tiene una vida, ¿no? Esos anticuerpos se van a acabar y finalmente no va a pasar absolutamente nada. Como te digo, no es que porque yo tengo lupus, mi bebé puede tener lupus, tiene más riesgo de tener lupus, no. Incluso es más probable que en un futuro, si le vuelven a tomar otros anticuerpos al bebé de Flor, incluso pudieran llegar a salir positivos. ¿Por qué? Porque el 30% de los niños sanos tienen anticuerpos antinucleares positivos. Ya lo habíamos hablado, todos tenemos autoanticuerpos, no todos tenemos autoinmunidad. Y al tener anticuerpos antinucleares no es igual a tener lupus. Eso sí quiero que quede muy claro y que en este caso Flor le quede claro para que no le genere más angustia, ¿no? La niña, su bebé está creciendo normal, lo más probable es que siga creciendo normal y sin ningún problema. Aquí yo no aconsejaría incluso que le hicieran ningún otro tipo de estudio, que siga su crecimiento y desarrollo normal y que siga con sus consultas normales. Pero yo sí la entiendo en el sentido que como mamá siempre tienes esa preocupación, ¿no? De que soy una paciente de lupus y entonces mi miedo es que mis hijos vayan a pasar lo mismo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, claro, o sea, es completamente entendible. Te digo, en el caso de mi madre tiene también una enfermedad reumática, ya no tiene lupus, pero
todos los que tenemos un familiar de primer grado, ¿sí?, con alguna enfermedad reumática, tenemos mayor probabilidad de poder padecer alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Autoinmune a lo que tú quieres, autoinmune a tiroides, no sé, artritis idiopática juvenil en el caso de los niños, artritis reumatoide en el caso de los adultos, ¿sí? Pero no quiere decir que la vayamos a desarrollar, ¿no? Incluso, porque como te digo, o sea, somos más susceptibles, más no quiere decir que la vayamos a tener. Nosotros tenemos el mismo riesgo que la población en general. ¿Okay? Y hace un momento decías, dejando lo que es el lupus neonatal a un lado. Pero bueno, retomemos esa parte. ¿Qué es el lupus neonatal? Mira, el lupus neonatal, el lupus neonatal es una enfermedad que no solamente está relacionada con el lupus eritematoso sistémico en la mamá, ¿no? El lupus neonatal, su principal manifestación es el bloqueo cardíaco congénito. ¿Qué es el bloqueo cardíaco congénito? Como te lo explicaba hace algún momento, el marcapasos natural del corazón se inflama, hay fibrosis, el niño empieza con su frecuencia cardíaca fetal a disminuir. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí el problema es el paso de anticuerpos de la mamá al producto. ¿Qué anticuerpos? Está bien determinado cuáles son los anticuerpos que ocasionan esto, y son los anticuerpos anti-Ro. Es un tipo de anticuerpo que se puede encontrar en lupus, que pasa a través de la placenta, va hacia lo que es el producto y va a inflama lo que sería el sistema de conducción del producto, ¿no? 1 de cada 14,000 nacimientos de nacidos vivos tiene bloqueo cardíaco congénito. De estos, el 90% de ellos, o sea, 9 de cada 10, es por lupus neonatal, ¿sí? Dentro de las causas de bloqueo cardíaco congénito, pues la principal es lupus neonatal. Por eso, en el momento en que se detecta un bloqueo cardíaco congénito, hay que buscar lupus neonatal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No siempre son mamás con lupus, ¿sí? Y más que nada, la mitad de las veces, hasta el 50% de estos pacientes no se conocen con una enfermedad reumática al momento en que su bebé nace con bloqueo cardíaco congénito, ¿sí? Nacen los niños y después se empieza a investigar a las mamás. Se determina que las mamás finalmente tienen anticuerpos anti-Ro, lo que te comentaba, y algunas de ellas van a cumplir características para clasificarlas en alguna enfermedad reumática, muchas de ellas no, ¿sí? Y muchas de ellas van a evolucionar con el paso del tiempo, y generalmente todas esas mamás que tuvieron un bebé con bloqueo cardíaco congénito, alrededor del 20-25%, en el transcurso, que no tengan un diagnóstico reumatológico, en el transcurso de su vida van a tener alguna enfermedad reumatológica, dentro de las cuales las principales son esclerosis sistémica, ¿sí? Artritis reumatoide, ¿sí? Y lupus eritematoso sistémico. ¿Okay? ¿Qué pasa con estos bebés? El bloqueo cardíaco congénito es algo muy grave, es algo muy serio. Más del 50% de estos bebés fallecen in útero, ¿sí? Más del 50% de estos embarazos no se logran a término, porque fallecen dentro del útero. Desafortunadamente no existe ahorita una prueba que te pueda decir, vamos a investigar, a ver si el niño no tiene un bloqueo cardíaco, ¿no? Generalmente cuando ya se detecta esto es cuando en alguna de las revisiones con el ginecobstetra se detecta que la frecuencia del bebé está bajita, ¿no? Desafortunadamente en ese momento ya el daño ya está hecho, ya no podemos nosotros hacer ninguna otra cosa, ¿sí? Digo, esa es la principal manifestación del lupus neonatal. Ahora, hay otros bebés que no nacen con bloqueo cardíaco congénito, pero nacen con algunas características similares a las que vemos en el lupus de manera general, ¿no? Lesiones en la piel, trastornos en las células sanguíneas, pueden hacer leucopenia, pueden hacer trombocitopenia, eso que es leucocitos bajos, plaquetas bajas, pueden tener manifestaciones en piel, pero generalmente esas manifestaciones son benignas, transitorias, y no tienen ningún problema, incluso no se les da tratamiento, porque aquí los anticuerpos maternos se van a ir aclarando solos, o sea, se van a ir retirando solos, y solamente hay que mantener a estos niños en vigilancia, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidades hay de que una mamá con lupus tenga un niño con bloqueo cardíaco congénito o que tenga un niño con lupus neonatal? 5%, ¿sí? De 100 mamás con lupus, 5
pueden tener a un niño o su bebé puede tener un bloqueo cardíaco congénito o tener lupus neonatal. Y si yo tengo lupus, ¿me podría hacer el análisis de anti-Ro para saber si voy a tener algún problema en el embarazo? Claro, mira, eso sí está recomendado. Si tú como mujer tienes lupus, estás embarazada, sí se recomienda que se te realice la determinación de anticuerpos anti-Ro, anticuerpos anti-La. Si tú tienes anticuerpos anti-Ro y anticuerpos anti-La, pues hay que estar en el embarazo más vigilantes de este tipo de manifestaciones, ¿no? Eso sí es lo recomendado, pero como te digo, la gran mayoría de las veces ni siquiera las mujeres que se embarazan saben y que tienen un niño con bloqueo cardíaco saben que tienen este problema. Okay. Sí, porque hemos recibido varios casos. De hecho, tuvimos un caso de una mamá que nos pidió ayuda porque había nacido su bebé con lupus neonatal, pero no era un problema cardíaco, sino más bien era manifestaciones en piel. Claro. Y bueno, pues necesitaba muchas transfusiones de sangre y muchos cuidados, y entonces ella sí estaba sobre todo muy asustada porque jamás había oído nada de lupus, ella no tenía lupus, no sabía, y entonces, bueno, pues primero que nada enterarse de qué era lo que le estaba pasando. Claro. y cómo podía reaccionar. Okay. Y bueno, pues entonces nos das una gran esperanza en el sentido que nosotros de alguna manera podemos prevenir el hecho de los cuidados que tenemos que tener para embarazarnos, y sobre todo para evitar tener un niño con lupus neonatal. Mira, más que nada evitarlo, realmente hasta ahorita no hay manera de evitarlo, sí, pero más que nada tener los cuidados necesarios, ¿no? Eso sí está bien establecido. Bueno, doctor. Y bueno, aquí me gustaría que habláramos un poquito más de lo que es el lupus en niños. ¿A qué edad se empieza a presentar? Hace un momento decías que habían las estadísticas de que era muy difícil que se presentara antes del año, que a partir de los 2 años era pues probable, pero era un caso, un porcentaje mínimo. ¿A partir de qué edad empiezan ya los niños a manifestar lupus? Mira, como te digo, el diagnóstico de lupus puede ser posible o probable, como lo quieras llamar, cuando tú tienes cualquier enfermedad que involucra varios órganos o sistemas, tenga la edad que tenga. Hay que partir de ahí, ¿no? Uh-huh. Ya te comentaba yo, de todos los lupus a nivel en general, 20% se presentan en menores de 19 años. Lupus juvenil es aquel lupus que se presenta en los niños menores de 19 años, ¿no? Aquí el lupus nosotros lo dividimos en diferentes etapas. El lupus infantil, por ejemplo, es por arriba de los 2 años y abarca de los 2 años más o menos a los 7 años de edad, y de los 7 años hacia arriba ya lo consideramos como un lupus juvenil. El pico de presentación más o menos está alrededor entre los 9 y los 13 años aproximadamente. Te digo, muy poco probable antes de los 2 años de vida que el paciente pueda manifestar un lupus eritematoso sistémico. Excepcionalmente raro antes del año de edad, pero obviamente no es imposible, ¿no? Pero sí la presentación más o menos está alrededor entre los 9, 10, 13 años de edad. Si tú me preguntas, que yo creo que es una pregunta que me vas a hacer, ¿qué es igual que en el adulto, que es más frecuente en la mujer? No. En los niños, la relación hombre-mujer es 1 a 1. Eso quiere decir que hay una afección por igual. ¿Qué diferencia hay? El lupus en el varón, el lupus en el niño es más agresivo que el lupus en las niñas, ¿no? Vamos a pasar ahora con las diferencias entre el lupus del adulto y el lupus del niño, ¿sí? Uh-huh. Porque sí es la misma enfermedad, por supuesto que es la misma enfermedad, pero tiene diferentes variantes. Dentro de las diferencias es que el lupus en el niño, punto número 1, es más agresivo, ¿sí? Tiende a debutar con manifestaciones graves. ¿Cuáles son las manifestaciones graves? Lupus neuropsiquiátrico, nefritis lúpica, ¿sí? Son manifestaciones potenciales, como ya te comentaba yo anteriormente, potencialmente pues mortales incluso, ¿ok? Esa es otra de las diferencias. Y hay otras manifestaciones que son más comunes en el niño que en el adulto, como las manifestaciones articulares,
la artritis, las manifestaciones cutáneas en piel y lo que es eritema malar, lesiones de lupus cutáneo subagudo, el lupus cutáneo crónico no tanto, pero sí lesiones de lupus cutáneo agudo y subagudo, ¿no? Son manifestaciones más frecuentes en el niño, las manifestaciones renales son más frecuentes en el niño, las manifestaciones neuropsiquiátricas son más frecuentes en el niño, ¿sí? A diferencia del adulto. Esas son las principales diferencias entre un lupus del niño y un lupus del adulto. Es por eso la importancia de sospecharlo, es por eso la importancia de un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario en estos casos difíciles que en estos niños, porque las manifestaciones pueden pasar desapercibidas por meses, ¿de acuerdo? Pueden tener muchas manifestaciones diversas, dentro de las que yo te voy a comentar las más frecuentes, la fiebre, ¿no? Y ahora, pues, yo como pediatra también te digo, pues, niños con fiebre. Hay todos los días. Todos, ¿sí? Todo el tiempo, y la fiebre puede ser por muchas causas. Lupus es un diagnóstico por exclusión. Yo como reumatólogo, cuando me llega un paciente que sospecha de alguna enfermedad reumática, lo primero es excluir todas las causas posibles de las manifestaciones del paciente, ¿de acuerdo? Es por eso que es a veces difícil llegar a estos diagnósticos, es por eso que es complejo, ¿sí? Doctor, miren, nos están indicando que tenemos que ir a una pausa y como no quiero cortarle a la mitad de alguna de las explicaciones, vamos a cortar ahorita y al regreso nos explica cuáles son las causas del lupus infantil. Estás en Mariposas en el Corazón, regresamos. ¿Tienes dudas? Mariposas en el Corazón. Teléfono en cabina 286-1529. Conduce licenciada Alma López Acosta. Ya regresamos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Estamos de regreso en Mariposas en el Corazón. Estamos platicando con el reumatólogo pediatra doctor Omar Rojas. Omar, te cortamos la plática en medio de que nos estabas explicando ya la parte de las diferencias entre el lupus en niños y el lupus en adulto. Bueno, pues quisiéramos retomar esta parte y bueno, te cedo el micrófono para que nos sigas explicando lo tan interesante que estábamos. Mira, como ya te platicaba hace un momento, las diferencias primordiales es que es más agresivo, tiene manifestaciones más graves y es una enfermedad potencialmente fatal y que puede poner en peligro la vida del niño. Ahora, dentro de las manifestaciones que en el momento que usualmente se presentan cuando la enfermedad inicia, como yo te decía, la fiebre, ¿sí? 90% más o menos de los niños con lupus tienen fiebre en algún momento y el 100% van a tener fiebre durante en el transcurso de su enfermedad, ya sea el diagnóstico o durante el seguimiento, ¿no? De las demás manifestaciones, las otras que se pueden presentar son la presencia de organomegalias específicamente vaso, hígado y ganglios linfáticos, ¿no? Puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías, que son, las linfadenopatías también son algo muy frecuente en la edad pediátrica. Te digo, la gran mayoría de las linfadenopatías en los niños son de origen infeccioso y no tienen ningún problema. El ganglio crece, se hace más pequeño, viene, va, pero nunca tiene mayor problema, ¿no? Pero es una manifestación que también se ve frecuentemente en lupus. Dentro de otras manifestaciones también muy frecuentes encontramos lo que serían manifestaciones constitucionales, fatiga, astenia, adinamia, el niño pues, todo el tiempo está cansado, no se quiere levantar, hace alguna actividad pequeña y se cansa, ¿de acuerdo? Y de las demás manifestaciones, las manifestaciones musculoesqueléticas, principalmente lo que es artritis, también son muy frecuentes, ¿no? De ahí que se confunda muchas veces en etapas iniciales a lupus con otras enfermedades como la artritis reumatoide juvenil o la artritis idiopática juvenil, porque empieza a haber inflamación de articulaciones, inflaman articulaciones pequeñas, articulaciones grandes. ¿Qué pasa con estos niños? Son esos niños que empiezan a tener inflamación y es ese niño que te dice la maestra en la escuela, oiga, Pepito, Juanito,
está trabajando muy lento, no termina de hacer sus trabajos, no copia bien su tarea, mira, está escribiendo muy feo, hay que ponerlo a trabajar más en esto. Y no es que el niño no esté haciendo bien su trabajo, sino finalmente el niño está inflamado, tal vez las articulaciones pequeñas de la mano están inflamadas y el niño no le puede tomar el lápiz, ¿no? Son cosas que nosotros, pues que tenemos un poquito más de sensibilidad a esas cosas, nosotros preguntamos y observamos y vemos que se presentan en nuestros niños con lupus. Otra cosa, niños que empiezan a decir, ay, tiene dolor de rodillas, de repente se le inflamó una rodilla, se le inflamó un tobillo, no quiere caminar porque dice que le duele, ¿no? Aquí también pues hay que hacer diferencia con algunas otras cosas como no son pues, los famosísimos dolores por crecimiento, ¿no? Exactamente, eso le iba a preguntar, que cuál era la diferencia. El dolor por crecimiento para hacer la diferencia con algún dolor, o sea, con algún dolor musculoesquelético que sea meritorio de investigarse más a fondo, es que el dolor por crecimiento, pues de manera, no sé, contradictoria, no se presenta en la etapa de mayor crecimiento del niño, ¿no? Esa es una de las cosas. Hay distintas teorías. Una es que van creciendo los músculos y tendones de manera diferente a lo que es el crecimiento óseo, por eso hay dolor. Pero generalmente el dolor por crecimiento es un dolor no localizado a articulaciones. Sí, es la principal diferencia. No se localiza las articulaciones, generalmente se localiza algún segmento corporal, principalmente las piernas, extremidades inferiores o los pies. ¿De acuerdo? Y el dolor usualmente se presenta en las tardes, usualmente se presenta en las noches. El dolor puede llegar a ser incluso tan intenso que el niño puede llorar por el dolor, pero no hay ninguna otra manifestación y se quita, por ejemplo, con un analgésico suave, un poco de paracetamol o incluso sin darle ningún tratamiento. A veces lo que les recomiendo yo es frótele con alguna pomada que tenga en casa, la que a usted le guste, no sé, árnica, alguna pomada, y le frote, eso les ocasiona pues, alguna sensación de alivio y el niño se quita el problema. ¿Y qué característica tiene? Que al otro día el niño está como si nada, ¿no? Y generalmente el niño anda, brinca, salta, corre, y es cuando a veces presenta el dolor, ¿no? Esa es la principal diferencia del dolor por crecimiento a un dolor, por ejemplo, de origen reumático, en este caso niños con lupus, ¿no? Perdón. Esa es una de las diferencias. También otras manifestaciones, como ya habíamos dicho, las más frecuentes, la piel, ¿sí? El niño empieza en algunas ocasiones a tener erupciones en la piel. No siempre vamos a ver la lesión, pues la lesión, ¿cómo te podría decir? La lesión no más frecuente, sino la más conocida del lupus, que es el eritema malar, ¿no? Que es el famosísimo eritema en alas de mariposa, ¿no? Que se presenta sobre la región malar en la cara y que respeta finalmente lo que son pues los surcos nasogenianos, ¿no? Usualmente el niño con lupus tú lo vas a ver que tiene un enrojecimiento de la cara. Es muy diverso el diagnóstico diferencial de eso. ¿Por qué? Porque puede presentarse incluso pues como dermatitis atópica, puede haber incluso dermatitis seborreica y no ser una erupción por fotosensibilidad, ¿no? Finalmente la fotosensibilidad es una reacción exagerada de nuestra piel a la exposición solar, ¿no? Pero todos, si nos exponemos al sol, nos vamos a enrojecer de la cara, ¿no? No quiere decir que siempre eso vaya a ser por lupus, ¿no? Por eso te digo que es a veces un poquito complejo encasillar todas las manifestaciones que te presenta un niño en un cuadro de lupus. Ahora, de las demás manifestaciones, esas son las más frecuentes, ¿no? Manifestaciones constitucionales, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, astenia, dinamia, crecimiento de órganos, fatiga, crecimiento de órganos, manifestaciones musculoesqueléticas son las más frecuentes. ¿Qué pasa con estos niños? Como son manifestaciones hasta cierto punto menores, ¿sí? Andan brincando con muchos diagnósticos por muchas partes, ¿no? Dolor por crecimiento, se cayó, se golpeó, o sea, siempre hay una explicación, siempre, ¿no? Y como te digo, pues fiebre, pues tú dime, ¿qué niño no tiene fiebre? Y tiene una infección de la garganta, tiene una infección de la orina, tiene, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta la historia, ¿no? La historia de esa enfermedad, ¿no? En ocasiones esta enfermedad empieza de manera muy insidiosa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Manifestaciones muy vagas y se van completando o se van sumando más cosas, ¿no? Y es esa evolución de las manifestaciones los que a nosotros como reumatólogos nos hace pues parar las antenitas, decir, ok, esto puede ser una enfermedad reumática, esto puede ser lupus.
Si el auditorio me preguntara qué manifestaciones me harían sospechar si mi hijo tiene lupus, 1, fiebre inexplicable, 2, pérdida de peso, no explicada, 3, dolores articulares, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que yo como reumatólogo, yo incluso como papá, yo les digo a mis pacientes, esas son las manifestaciones que debes de estar al pendiente. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si yo ya tengo esas manifestaciones, entonces acudo a un médico reumatólogo. Mira, finalmente, yo te soy honesto, nosotros los reumatólogos generalmente nunca vemos al paciente de primera vez. Nunca lo vemos cuando las manifestaciones empiezan. Generalmente siempre lo ve el pediatra general, lo ve antes que lo veamos nosotros los reumatólogos pediatras, ¿no? Que eso es algo que está correcto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo primero es ir al pediatra, ¿de acuerdo? Investigar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esto no es una enfermedad reumática, ¿no? Lo que te digo aquí, lo importante es la evolución, ¿sí? Te comento brevemente el caso de uno de mis pacientes. Él tenía muchas manifestaciones en piel. Tuvo diagnóstico de dermatitis seborreica, dermatitis atópica, hasta que el niño no empieza con molestias articulares y empieza a inflamarse, es cuando finalmente llega conmigo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar conmigo? 1 año y medio. ¿Sí? Desafortunadamente el retraso en el diagnóstico en las enfermedades reumáticas es algo de todos los días, es algo muy frecuente. Por eso te digo, no llegan con nosotros de primera vez, llegan con nosotros después de que ya visitaron al dermatólogo, ya visitaron al pediatra, ya visitaron al ortopedista y finalmente alguien por ahí les dice, no, pues voy a ver un reumatólogo, ¿no? Y ya llegan con nosotros, ¿no? Te digo, de primera instancia sí yo no te recomendaría, yo no recomiendo que vayas directamente al reumatólogo, ¿no? Claro, si es un cuadro de evolución de meses, por decir así, tú me dices, oye, es que mi niño tiene 3 meses con fiebre intermitente, se le quita, le da un día, le da 2 días, se le quita, viene, ok, ahí sí está justificado que tú veas y me visites a mí como primera instancia, ¿no? Si tú me dices, oye, es que fíjate que yo cambio a mi niño todos los días, he notado que trae inflamadas las articulaciones, se toca una rodilla más gordita que la otra, ahí está justificado que me visites a mí de primera instancia, ¿no? Que finalmente tenemos un poquito mayor sensibilidad a esas enfermedades y podemos ver otras cosas que tal vez de manera cotidiana no las vemos, ¿no? Ok. Bueno, doctor, aquí me gustaría que, ya platicamos de cuáles son las diferencias entre lo que es el niño y lo que es el adulto. Y ya hemos platicado también de lo que es el lupus neonatal, pero me gustaría que habláramos un poco de lo que es vivir con lupus. ¿Cómo un niño enfrenta, ya platicamos hace un rato la cuestión del bloqueador, pero cómo un niño cambia su estilo de vida o debería de cambiar su estilo de vida al tener un diagnóstico de lupus? Ok. Mira, el lupus, como ya se ha venido platicando desde un inicio, pues es una enfermedad crónica, ¿no? Al ser una enfermedad crónica, pues tiene un impacto para toda la vida, ¿no? Aquí lo más importante es la red de apoyo alrededor del paciente del niño o del paciente con lupus. ¿Qué es la red de apoyo? Son todos los familiares, todos los médicos, no sé, tal vez trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, rehabilitadores alrededor del niño. Mientras más sólida sea la red de apoyo del niño con lupus, el transcurso de su enfermedad va a ser tal vez más llevadero, tal vez más tranquilo y más sencillo para el niño. ¿Por qué? ¿Qué aconsejo yo al momento en que yo siempre les digo a mis pacientes, y siempre se lo digo abiertamente, yo no soy todólogo, yo no puedo ver todo, en el sentido de que me dicen, es que a lo mejor el niño está muy triste, no sé, pasa esto, es que yo siento que en la escuela lo van a discriminar, sí, porque pues está ahorita muy de moda eso del bullying y pues si le dicen el niño tiene lupus, pues los niños lo ven rarito, ¿no?
pues yo siempre les explico, esta no es una enfermedad contagiosa, ¿sí? El lupus no se contagia de persona a persona, ¿de acuerdo? No es una enfermedad, bueno, algunas manifestaciones sí, pero no es una enfermedad por sí sola incapacitante. El niño puede hacer una vida normal, debe de hacer una vida normal, ¿sí? Y obviamente yo siempre me apoyo con un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo que vea, que trabaje con niños, un pedopsiquiatra pudiera ser, que me ayude. ¿Para qué? Para que el niño aprenda a tener esos mecanismos de confrontación, ¿sí? Que todavía él no adquiere, ¿no? Que los va a ir adquiriendo con el paso del tiempo. Ahora, de igual manera me preguntan, ¿mi hijo puede hacer ejercicio? Sí, sí puede hacer ejercicio. ¿Lo puedo llevar al deportivo a hacer ejercicio? Claro que lo puedes llevar, lo debes de llevar. Y yo siempre digo, tiene que hacer una vida normal, ¿sí? Y te enfatizo mucho que tienen que hacer una vida normal, porque eso es parte de la base del éxito en los niños, ¿no? De que el niño, o sea, sí está enfermo, y él lo sabe, estoy enfermo, pero él sabe también que puede llevar su vida tan tranquila como toda la vida. Y yo, como les digo, vas a tener novia, te vas a casar, vas a tener hijos y vas a vivir tu vida feliz y plena, ¿sí? Lo primero es que el niño sepa que va a poder hacer todo, no porque tenga lupus no lo va a hacer. Y yo siempre les digo a los papás, no quiero que lo trate como enfermito, no quiero autocompasión, ¿sí? Y no quiero que los papás, porque muchas veces si me enfrento con eso, el papá tiene sentimientos de culpa. Exactamente. Llega con sentimiento de culpa y le digo, a ver, primero que nada les quiero explicar, no es algo que usted le dio, no es algo que usted le pasó, no, me dicen, es que es hereditario. No, a ver, momento, no es hereditario, ¿sí? Es genético. Hay una susceptibilidad genética, pero no es hereditario, ¿sí? Tú no se lo pasaste a él, no es algo que tú hiciste, no es algo que tú dejaste de hacer, no es algo que tú pudieras prevenir, ¿sí? Sentimiento de culpa afuera, es lo primero que les comento, y no quiero que lo trates diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño normal, ¿sí? Porque luego viene con el sentimiento de culpa, pues ser más permisivo con los niños, y pues eso acarrea a futuro otros problemas, ¿no? Es por eso que ahí radica la diferencia, por ejemplo, entre el niño y el adulto, ¿no? En que hay que manejar todo eso, hay que manejar el ambiente, hay que manejar al papá, hay que manejar a la mamá, hay que manejarme. De repente llega el padrino, la madrina, la tía, el tío, que todos están bien preocupados por el niño, y tengo 10 personas adentro del consultorio, ¿no? Y todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, es que yo le dije, y los abuelitos son maravillosos, pero siempre, no, es que yo le dije a mi nuera, yo le dije a mi hijo, que el niño, que no sé qué, ok. No, eso no funciona así. La familia tiene que estar consciente que el niño está enfermo, ok, todos se preocupan por él, todos le agradecemos que se preocupen por él, pero aquí es papá, mamá, niño, ¿sí? Y sí, en eso yo quiero ofrecerte el apoyo de Mariposas en el Corazón, de cuando tengas una familia con lupus. Nosotros en Mariposas en el Corazón hacemos ese apoyo, el ir explicándole a la familia, pero la parte emocional, la parte de cuidado, la parte de aceptar la enfermedad. Y tenemos diversos talleres en los cuales van aprendiendo a vivir con la enfermedad. Generalmente no lo hacemos con niños, pero bueno, con la que son la familia sí podríamos ayudar. Fíjate que curiosamente uno, bueno, incluso yo soy completamente honesto, yo hasta hace 2 años que empecé mi entrenamiento desconocía totalmente que existe la reumatología pediátrica en México. A mí siempre me gustó la reumatología. Cuando yo me entero que es reumatología pediátrica, dije, yo quiero hacer eso. Por eso es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Y te digo, pues es algo que a veces es difícil, ¿no? Porque dicen, bueno, siempre me ha pasado, me dicen, ¿a poco hay reumas en los niños? Y yo digo, bueno, es que los reumatólogos no solamente vemos reumas, ¿no? Pero sí existen esas enfermedades en los niños. Aquí lo principal es sospecharlas.
Sí, y para sospecharlas hay que conocerlas, ¿no? Desafortunadamente hay muy poca difusión de lo que son las enfermedades reumáticas en general, creo yo, y en el niño pues, todavía un campo muy árido, es algo muy oscuro todavía, ¿no? Es por eso que pues, yo estoy encantado de venir aquí y de platicar de esto. Espero que podamos llegar a muchas personas y sensibilizar incluso a muchas mamás, a muchos médicos que nos puedan estar escuchando de estos problemas. Así es. Y bueno, nosotros también en Mariposas tenemos el proyecto del próximo año, los festejos del Día Mundial de Lupus, hacer un congreso o un seminario para pacientes con lupus. Y bueno, pues en el camino te iremos platicando de cómo vamos avanzando con este proyecto y nos encantaría que también estuvieras con nosotros para la parte de todo lo que es el lupus en los niños. Y bueno, seguimos platicando en la adaptación de este niño. Si bien es cierto, ahorita nos platicas que los papás tienen que estar conscientes de que el niño tiene que hacer su vida normal. Y esa vida normal, como decías, bueno, es hacer ejercicio, es divertirse, pero también tocaste un punto que es el bullying en los niños. Si nos cuesta trabajo como adultos aceptar nuestra enfermedad, como niños, ¿es igual? ¿Los demás nos afectan o es más difícil? Mira, por supuesto que les afecta. Te voy a poner un ejemplo. Uno de mis pacientes recientemente llega y me dice que él tiene lupus, obviamente. Uno de sus compañeros le dice, te estás poniendo muy gordito, ¿no? Por la cortisona. Porque está tomando ahorita un poco de esteroide, ¿no? Un poco de prednisona, que la necesita para llegar al control pronto de su enfermedad, ¿no? Y a él lo que le preocupa es, híjole, me estoy poniendo gordito, ¿no? Ya le pusieron el apodo, ya le empezaron a poner apodos así, pues adjetivos calificativos no muy agradables, ¿no? Eso al niño le generó mucho estrés, ¿no? Y lo primero que me dice, oye, ¿me puedes quitar la prednisona? Ay, mi vida. Y le digo, bueno, o sea, yo ya te expliqué, te la voy a quitar, por supuesto. No vas a estar toda tu vida con prednisona, eso es una realidad. Pero ahorita la necesitas. Finalmente le digo, ahorita tal vez veas distorsionado un poquito tu imagen corporal porque tu imagen corporal está cambiando, ¿no? Parte de ser, ese niño es un adolescente, parte de ser adolescente, pues ahí la integración es lo que es integrar tu imagen corporal, que finalmente la imagen corporal en el adolescente es algo bien importante, porque esa es su carta de presentación con sus pares, ¿no? Con sus congéneres y con el sexo opuesto, ¿no? Le digo, sí, o sea, te voy a quitar la prednisona, no vas ahorita, te la voy a quitar. Y ahí es cuando empiezo yo a jugar un poquito con lo que es lo que sería el apoyo o el soporte psicológico con el niño, ¿no? Ok, está bien. Sabes que a lo mejor sí estás subiendo un poquito de peso, pero ¿qué va a pasar? Te voy a quitar la prednisona y vas a empezar a perder ese peso, te van a empezar a bajar tus cachetitos, vas a empezar a volver a recuperar otra vez tu imagen corporal como la conocías, ¿no? Pero digo, pero si tú me ayudas comiendo bien, si tú me ayudas a no comer chucherías, si tú me ayudas a llevar una dieta balanceada, ¿sí? La posibilidad de que subas de peso es muy pequeña, ¿no? Si tú me ayudas haciendo un poco de ejercicio, en vez de estar en tu casa jugando al Wii, en vez de estar en tu casa jugando al Xbox, pues esto va a ser mejor para todos, ¿no? Finalmente lo entienden y dicen, pues sí, es cierto, tienes razón, ¿no? Y ya el niño se va contento, se va satisfecho con la explicación que tú le das, y ya el niño, pues, de eso le ayuda a que él sabe, ok, a lo mejor si ahorita estoy un poquito más gordito, si a lo mejor ya no me queda muy bien el pantalón, pero pues esto es pasajero, ¿no? Y esto es algo que ellos también, pues ellos aprecian mucho, ¿no? Aprecian mucho la sinceridad y aprecian mucho que los tomes en cuenta, ¿sí? Porque te digo, cuando van a mi consultorio es el niño y los papás, ¿sí? Siempre se le explica al niño qué es lo que tiene, ¿sí? Bueno, dependiendo también de la edad, ¿no? Si es un adolescente, con la gran mayoría de mis pacientes, se les explica qué tiene, se les explica su diagnóstico, se les explica el plan que vamos a seguir,
cómo vamos a llevar las consultas, cómo vamos a llevar su tratamiento, y siempre tomándolo en cuenta, ¿sí? Que eso también es parte importante del manejo integral del paciente con cualquier enfermedad reumática, pero ahorita específicamente con lupus, ¿no? Okay. Y bueno, también de las actividades, me dices, hacen ellos sus actividades normales, y el sol, sobre todo aquí en Cancún. Híjole, aquí en Cancún, pues eso es un tema sensible, el sol, porque pues, aquí no te puedes esconder del sol, ¿no? No, y más que todas las escuelas tienen las clases de fútbol, natación y demás a las 2, 3 de la tarde. Todas las escuelas tienen actividades físicas, todas las escuelas tienen deportes, hay actividades extracurriculares. ¿Y cuál es la primera? Natación, en el sol, ¿no? Ok, ¿qué hacemos en ese sentido? Muy bien. Si el niño tiene su enfermedad en remisión o con actividad mínima o no tiene ninguna manifestación grave importante, ok, ¿puedes hacer tu actividad física? Sí. Usualmente yo les digo, sí la puedes hacer, siempre les digo, hasta donde lo que tú puedas hacer, si vas a hacer natación, ok, échate tus 3 vueltas a la alberca, tal vez no vas a estar todo el tiempo dentro de la alberca, haz tu actividad física, pero siempre con bloqueador, ¿sí? Y con las camisas estas UV, anti-UV, ¿no? Así es. Si lo vas a hacer así, yo les digo, tienes mi permiso de ir, ¿sí? Juego mucho en el sentido con ellos de que les digo, si vas a hacer alguna cosa extraña me tienes que pedir permiso. Y me dicen, no, ok, está bien. De repente por ahí llegan y me dicen, oye, me das o me mandan, ahorita con el WhatsApp, pues hasta los pacientes te mandan mensajitos, ¿no? Oye, ¿me das permiso de ir a una fiesta? Porque mi mamá dice que no me puedo desvelar porque tengo lupus. Y yo, sí te puedes desvelar, sí puedes ir a una fiesta, ¿sí? Nada más modérate, ¿no? No vayas a hacer ninguna otra cosa. Ok, está bien. Te digo, pueden hacer su vida normal, las limitaciones son las limitaciones generales en cualquier adolescente, ¿de acuerdo? Y pues los cuidados especiales en el sentido, en este caso del sol, pues, usar el bloqueador solar, usar un sombrero, usar estas camisas anti-UVA, UVB, de acuerdo, que pues las encuentras en cualquier parte ahorita ya, ¿no? Así es. ¿Y la comida? La comida pueden comer lo que quieran. La única limitante que yo les pongo, no hay un alimento que te diga, oye, si comes esto te va a pasar esto porque tienes lupus, no. ¿Y la alfalfa, doctor? No, la alfalfa también la pueden comer, hay muchos mitos alrededor de la alfalfa, realmente es más el mito que lo que es real, ¿no? Pueden comer lo que quieran. No me digas eso, yo estoy feliz y he limitado mi consumo de alfalfa. Me encanta. No puedes comer alfalfa, por supuesto que la puedes comer. O sea, no hay limitante, la alimentación, obviamente, alimentación balanceada, ¿no? No se vale de que me voy a comer 1 kilo de carne yo solito y me voy a comer un pedacito de zanahoria, ok. Puedes comer lo que quieras, lleva tu alimentación balanceada, porque como te digo, son personas completamente normales que deben de llevar una vida completamente normal, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a un corte, doctor. Regresamos en un momento. Estás en Mariposas en el Corazón. ¿Tienes dudas? Porque a mí, aceptar el diagnóstico, tomar el control. Mariposas en el Corazón. Ya regresamos. Sé que hay en tus ojos. Mariposas en el Corazón. Teléfono en cabina 286-1529. Conduce licenciada Alma López Acosta. Ya regresamos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Y estamos de regreso a tu programa Mariposas en el Corazón. Estamos platicando con el médico reumatólogo pediatra, el doctor Omar Rojas. Y bueno, cuando nos fuimos a corte estábamos hablando de la dieta. Y si bien es cierto podemos comer de todo, hay algunas manifestaciones de lupus que nos hacen tener más cuidado. Y yo, bueno, la que conozco es la nefritis lúpica, y ahí hablamos de, por ejemplo, comer menos proteína, comer menos sal. ¿En los niños funciona igual? Sí, es exactamente lo mismo. Aquí la situación de la nefritis lúpica, si tú tienes una nefritis lúpica activa, tu riñón está inflamado, estás en tratamiento,
Si tienes manifestaciones, por ejemplo, de hipertensión, pues secundaria a la nefritis, pues tienes que llevar ciertos cuidados, ¿no? Ahí sí vas a llevar el cuidado de llevar una dieta baja en sal, una dieta baja en sodio, porque pues las dietas altas en sodio favorecen un poquito más la hipertensión. El mismo proceso de la nefritis también hay un descontrol en cuanto al perfil de los lípidos, también tienes que moderarte un poquito en el consumo de los lípidos, carbohidratos, y finalmente por las proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes también es proteinuria, ¿no? Y finalmente la proteinuria, que es el tirar proteínas en la orina, tiene un efecto deleterio de la función renal, ¿no? Y es por eso te dicen hay que limitar un poquito también el consumo de proteínas, ¿no? Si tú estás en remisión, si no tienes ya problemas con la nefritis, puedes comer lo que tú quieras, ¿sí? Las restricciones el consejo es mientras tienes la manifestación y hay algún problema, que el hecho que tú consumas tal o cual alimento te vaya a tener un perjuicio, es solamente en el momento en que la manifestación está presente. Si la manifestación no está, pues no tienes por qué hacerlo. O si quedaste con un poco de, daño en la función renal, pues ahí sí tienes que cuidar tu riñón, ¿no? Que creo que ya hablaban un poquito de eso en algún otro programa, ¿no? Uh-huh. No lo voy a tocar a fondo, pero sí solamente son esas las limitaciones. Ok, doctor. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los medicamentos para el lupus, que si bien es cierto, tienen muchos efectos secundarios o tenemos algunas manifestaciones cuando tomamos esos medicamentos. A veces los papás dicen no quiero o no le quiero dar tanto medicamento a mi hijo. O también como adultos a veces dicen no quisiera estar tomando tanto medicamento. Usted como doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, los medicamentos para controlar la enfermedad se utilizan los que se deban de utilizar. Si te tienes que tomarte 2 o 3 o 4 medicamentos por alguna u otra manifestación, hay que tomarlos, ¿no? Finalmente nunca se te va a dar un medicamento que no lo necesites. De los medicamentos de uso frecuente en lupus, por ejemplo, y en general en las enfermedades reumáticas podemos encontrar lo que toda la gente dice, la cortisona, ¿no? Uh-huh. La prednisona, o sus derivados. Se usa por tiempos cortos, se utiliza para suprimir la actividad inflamatoria de manera pronta, rápida. En lo que se inicia un medicamento controlador de la enfermedad. Sí es cierto, tiene efectos adversos. Uno es el aumento del apetito, con el consiguiente incremento de peso, un poquito de retención de líquidos, sí, ¿verdad? Pero Cushing, ¿no? Un poquito de Cushing, que generalmente la gente le mortifica mucho porque se empiezan a poner un poquito cachetoncitos, pero te digo, utilizas el medicamento por el tiempo que lo debes de utilizar, lo que sea necesario, después se va retirando, y las manifestaciones del medicamento, pues también los efectos adversos, que es lo que se llama efectos adversos, van desapareciendo, ¿no? Otro de los medicamentos que se utilizan frecuentemente también es cloroquina o hidroxicloroquina, que es un medicamento que nos ayuda para mantener o suprimir manifestaciones, por ejemplo, en piel y articulaciones, ¿no? Son de mucha ayuda, son medicamentos relativamente muy, muy nobles, pero también tienen efectos adversos a largo plazo, como pues pérdida de la visión, en el sentido de que es un medicamento que se va y se deposita retina, ¿no? Y forma pigmentos en retina, y puede tener ese efecto adverso. No todos lo tienen. Está bien establecida una dosis que se considera eficaz y segura para los pacientes, ¿de acuerdo? Y pues el seguimiento se lleva de manera periódica con una revisión oftalmológica, y se pueden detectar alteraciones tempranas. De las primeras alteraciones que podemos ver de toxicidad por cloroquina es la alteración en los colores, rojo principalmente, ¿no? No distinguen bien el rojo. ¿Okay? Uh-huh. Y son de las cosas que nosotros también, cuando damos cloroquina, les comentamos a los pacientes. El efecto no es inmediato, el efecto es con dosis acumuladas, ¿sí? Después pueden pasar meses, años con el medicamento y nunca tener ningún problema, o a los meses o los años empezar a tener un poquito de este problema, ¿no? En el momento que hay algún efecto adverso al medicamento, pues el medicamento se suspende. Ahora, hay muchos medicamentos que nosotros llamamos
pues los llamamos como ahorradores de esteroides, ¿sí? Que es el manejo inmunosupresor, no la inmunosupresión. Ya hemos platicado que el lupus es una pérdida entre el balance entre nuestro sistema inmunológico, entre lo que reconoce lo propio como extraño, ¿no? Entonces nosotros necesitamos mantener el sistema inmunológico quieto, el sistema inmunológico tranquilo, ¿no? Es por eso que utilizamos medicamentos que nosotros llamamos ahorradores de esteroides o inmunosupresión o inmunosupresores para mantener estas manifestaciones o para mantener la enfermedad inactiva, ¿no? O con actividad mínima de la enfermedad. No siempre vamos a lograr la remisión, pero es una actividad mínima. ¿Qué medicamentos? Muchos. Hay varios medicamentos que podemos utilizar: azatioprina, micofenolato, por mencionarte algunos, orales, ¿de acuerdo? El metrotexate. Metrotexate también para manifestaciones articulares, incluso para manifestaciones en piel. Podemos utilizar también llegamos a utilizar un poquito de metrotexate. Y estos medicamentos, te digo, no hay un medicamento idóneo, no existen los medicamentos idóneos. Todos los medicamentos pueden tener potenciales efectos adversos, algunos serios, algunos no. Pero lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué haces? Pues realmente indicas el medicamento y le explicas al paciente, este medicamento te lo voy a dar por estas manifestaciones, te lo voy a dar porque tú tienes esto, esto y esto, esto me va a ayudar a controlar esto. ¿Cuál es el beneficio? El control de la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos adversos? Estos son los efectos adversos. Finalmente, en algunas ocasiones la decisión, ¿sí? Nosotros damos la orientación y el consejo en cuanto de qué medicamento tienes que tomar, ¿no? Pero finalmente la decisión de si te lo tomas o no te lo tomas siempre va a recaer en ti como paciente, ¿sí? Porque yo te puedo dar el medicamento, yo te puedo explicar y tú me dices, sí, doctor, sí me lo voy a tomar. Llegas a tu casa y no te lo tomas. Lo que pasa con los niños, muchas veces, el papá le dice, aquí están tus pastillas, y se las deja en la mesa, ¿no? El niño no se las toma. Ya pasó alguna vez, cuando yo estaba recibiendo mi entrenamiento, teníamos una niña que decimos, bueno, es que ¿qué está pasando? Su lupus está muy mal. No hemos podido lograr entrar en remisión, no sabemos qué pasa, ¿no? Finalmente en una de esas llega la señora muy apenada, la mamá, y nos dice, pues tengo algo que confesarles, pues la niña no se está tomando el medicamento. Nosotros ya estábamos pensando en pasarla a otros tratamientos, diferentes cosas, pero pues ¿qué pasa? El niño no se tomaba el tratamiento, ¿no? Lo metía abajo del colchón. Cuando la mamá se da cuenta, pues tenía ahí infinidad de tabletas de micofenolato abajo del colchón, ¿no? Por eso te digo, la preocupación y siempre existe esa preocupación de que, está tomando muchos medicamentos, no le vaya a hacer daño al hígado, no le vaya a hacer, porque siempre yo no sé por qué se recurren al hígado. Es que le va a hacer daño al hígado, ok. Bueno, sí, tal vez el medicamento tenga algún potencial patotóxico, es decir, un potencial de dañar al hígado, pero siempre hay que tomar en cuenta los riesgos contra los beneficios, ¿no? Si es más benéfico para ti, paciente con lupus, tomar este medicamento para mantener tu enfermedad, pues yo creo que es importante que lo sepas, es importante que lo tomes, ¿no? Nunca te vamos a dar algo que no lo necesites. De hecho, es algo que nosotros hablamos mucho en la asociación, porque es un tema recurrente el de tomar los medicamentos. ¿Qué pasa? Va un paciente a consulta, el doctor le explica, y a veces ellos se quedan con una duda o tienen miedo de preguntarle al doctor, llegan a casa, San Google, le preguntan todo y ahí, les viene un historial que muchas veces no entendemos, no conocemos los términos o no sabemos por qué el doctor nos está recetando un medicamento. Yo siempre hago el ejemplo del Plaquenil, que es un medicamento que se creó para la malaria. Así es. Y por un efecto secundario de ese medicamento es que nos sirve a los pacientes con lupus. Entonces no sabemos por qué un doctor nos está recetando tal o cual medicamento.
Entonces, si tenemos dudas, consultemos al médico, pero no dejemos de tomar los medicamentos. Esa ha sido siempre la recomendación a través de Mariposas en el Corazón. No dejes tus medicamentos, consulta a tu médico. Y la otra es, no hagas caso de todo lo que se dice afuera, porque hay muchos mitos, como platicábamos hace un rato, el de la alfalfa, ¿no? Hay muchos mitos en cuanto a lo que sí es y lo que no es, y la única persona autorizada para decirte si algo está bien o mal es el médico. Nosotros como pacientes o como grupo de pacientes que nos juntamos, nos reunimos, platicamos, podemos contar nuestras anécdotas, podemos contar lo que nos ha pasado y que de alguna manera te puede ayudar a ti a sobrellevar la enfermedad, pero quien tiene la palabra y quien tiene el control de la enfermedad es el doctor. Fíjate, tocaste un punto muy interesante, el Internet. ¿Qué pasa con el Internet? Ahorita con el Internet y pues que estamos conectados en tiempo real en todo momento, en todo lugar, y que hay una cantidad de información impresionante, nos enfrentamos como médicos y ustedes como pacientes, más que nada nosotros nos enfrentamos como médicos a un paciente muy informado y a veces muy mal informado. ¿Por qué? Porque llega finalmente el paciente, estamos hablando de lupus, llega un paciente con lupus, y yo le digo, te voy a dar metotrexate porque tienes artritis y tienes solamente estas manifestaciones y con metotrexate es suficiente para controlar tu enfermedad. ¿Qué es lo primero que me dicen? Doctor, el metotrexate se usa en cáncer. ¿Mi hijo tiene cáncer? No, a ver, momento. Ahí es cuando empieza, mira, el metotrexate tiene diferentes funciones, se utiliza en cáncer, si es cierto, se empezó a utilizar en cáncer, pero nosotros los reumatólogos lo utilizamos a una dosis diferente a la que se usa en cáncer y con motivos diferentes, ¿no? Y siempre les digo, no quiere decir que tu hijo tenga cáncer, ¿no? Y siempre me dice, y la respuesta recurrente es que yo leí en internet que puede tener esto y esto. Yo no quiero que se le caiga el pelo, yo no quiero que se quede pelón como los niños de cáncer, yo no quiero, no. Le digo, nosotros, sí es un efecto adverso, sí, pero nosotros lo utilizamos a dosis diferentes, ¿no? Es ahí donde empieza la sensibilización con el papá de los tratamientos y de explicarles verdaderamente bien qué es lo que les vamos a dar y por qué se los vamos a dar, ¿no? De hecho, ese es un derecho del paciente también, tener una información veraz, una información completa del médico, ¿no? Y también, yo siempre les digo, no se metan a buscar internet, porque en internet van a encontrar los casos más catastróficos, los casos más severos y se van a asustar y van a llegar con un pánico tremendo a la consulta. Y luego ahora, ¿qué pasa, no? Como dices tú, llegan y le preguntan a Google, ¿no? Finalmente muchas veces se topan con publicaciones o se topan con información de carácter médico, que no está preparado el paciente, que no está preparado el familiar para leer ese tipo de información, para digerir esa información, para interpretar esa información, lo que se le presenta, y finalmente llegan asustados al consultorio. ¿Qué es lo que pasa? Les das el diagnóstico, a veces les dices tiene esto, le vamos a dar esto, y viene el primer mecanismo de confrontación por parte del papá, se bloquea completo. Parece que le estás hablando, muchas veces yo me he topado, se quedan mirando al infinito, no sé, se quedan mirando a la pared y dicen, sí. Y siempre les pregunto, ¿tiene dudas? ¿Me está entendiendo? ¿Hay algo que no le quede claro de lo que yo le digo? Y siempre es no, todo me queda claro. 5 o 10 minutos después regresan, tocan la puerta, oiga, pues, ¿esto por qué? Uh-huh. ¿Esto qué es? Y es cuando yo les digo, y yo siempre se los pido, les digo, ahorita yo sé que a veces es mucha información lo que les digo, les explico, tal vez es mucha información en tan poco tiempo. Le digo, pues a veces me llevo 1 hora, a veces 1 hora y media con un paciente de primera vez.
y les digo mucha información, les explico muchas cosas, les digo, van a salir dudas. Eso es algo completamente entendible, es algo completamente natural. Y yo siempre les pido, apúntenme todas sus dudas. La siguiente vez que nos veamos, me trae usted todas sus preguntas apuntadas. Y vamos a resolver todas las dudas, ¿no? Eso también es importante, que como prestadores de la salud, nosotros platicamos con el paciente. Sí, nosotros también recomendamos que si quieres conocer tu enfermedad, te metas a páginas autorizadas para hacerlo. Hay muchas páginas de diferentes asociaciones de pacientes con lupus, como es el caso de la Lupus.org, lo que es la Lupus UK, la FELupus, que es la Federación Española de Lupus, que tienen información ya digerida para el paciente, que tienen ya hasta punto por punto cuáles son las manifestaciones, cuáles son el sentir del paciente. Claro. Sin embargo, si nos metemos a los foros, entonces ahí empiezan los casos trágicos, que es lo que hablabas hace un momento. Y también la información que a veces se maneja en diferentes páginas de Facebook y grupos de Facebook, donde todo el tiempo es que hoy amanecí muy mal, hoy me siento terrible, y todo ese tipo de cosas que debemos de alguna manera evitar, porque mientras más positivos seamos ante nuestra enfermedad, la recuperación es más fácil. No podemos decir que más rápida, porque ahí depende del proceso de la enfermedad, pero al menos mucho más fácil aceptarla y mucho más fácil vivir con ella. Por supuesto. Ahí tienes toda la razón. Primero que nada hay que obtener información, como dices tú, de sitios serios, de sitios donde hay información que sea para el paciente, o en este caso para los papás de los niños. Ya mencionaste algunas páginas, hay algunas otras más, pero sí, ¿no? Siempre hay que estar informados, estoy yo completamente de acuerdo, pero lo que hay que tener más que nada es tener la capacidad para hacer, no, tal vez no es la palabra más correcta, capacidad, sino tener la confianza con tu médico de acercarte y decirle, ¿sabes qué? Estoy aterrado. ¿Sí? Estoy aterrado, no sé cómo llevar esto. Ayúdame, ¿no? Y nosotros pues tener la disposición de ayudarles primero a aceptar su enfermedad, ¿sí? Y después de llevarlos pues de la mano en todo el tiempo, ¿no? Como te digo, aquí mucha base del éxito es que tú tengas una buena empatía con tu médico, que tengas una buena empatía con tu reumatólogo, que sigas bien las indicaciones, ¿de acuerdo? Y que seas completamente honesto como pacientes. Si no estás tomando tus medicamentos, sabes que no los estoy tomando por esto, por otro. Tal vez buscaremos algunas alternativas a los medicamentos que tú tengas la renuencia a tomarlos por tal o cual cosa. Tal vez a lo mejor no haya ninguna otra opción y lo tengamos que hacer así, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, pues sí, esa sería una gran recomendación para todos nuestros radioescuchas, que la mayoría son pacientes con lupus. En este momento tenemos que ir a una pausa, regresamos. Estás en Mariposas en el Corazón. Tienes 286-1529. Conduce licenciada Alma López Acosta. Ya regresamos. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Estamos de regreso en Mariposas en el Corazón. Doctor, antes de irnos al corte hablábamos de los medicamentos, pero también hay terapias alternativas que podemos usar, más que como alternativa, como en conjunto con el tratamiento. Yo nunca recomiendo que cambien, o sea, dejen su medicamento por tomar algo así, pero por ejemplo, también hacer ejercicio, yoga, alguna otra terapia. ¿Estas son buenas, son malas?
¿Las podemos utilizar? Mira, terapias alternativas para tratamiento con lupus como tal no existen, ¿sí? La medicina alternativa o no sé cómo le quieras llamar, tiene a lo mejor sus usos en algunas otras patologías, no en lupus, ¿no? Finalmente, tú paciente con lupus, yo paciente con lupus, debemos de llevar un tratamiento, por llamarlo algo así convencional, ¿no? Pero hay algunas otras comorbilidades, algunas otras patologías asociadas a lupus también, como lo son fibromialgia, por ejemplo. Uh-huh. No sé si ya hayan tocado este tema en alguna otra ocasión, pero fibromialgia se asocia también a otras enfermedades, ¿no? Fibromialgia, pues, es una respuesta amplificada al dolor, es una respuesta, pues, los pacientes viven con dolor, realmente, y aquí sí están recomendadas terapias, como tú las llamas, terapias alternativas, mencionabas yoga, por mencionar alguna, uh-huh. Pero incluso hay publicaciones científicas, publicaciones serias que recomiendan el uso de ciertas terapias de relajación o terapias como Tai Chi, uh-huh. para este tipo de pacientes con fibromialgia, ¿no? Si la paciente con lupus, aparte de tener lupus, tiene fibromialgia, por supuesto que podemos recomendar estas terapias alternativas. Les recomendamos que vaya a hacer ejercicios de meditación, que vaya a hacer yoga. Yo en lo particular les recomiendo mucho el Tai Chi, que es algo que, aparte que lo he leído, que sé que funciona de primera mano, lo he comprobado que funciona. Es por eso que les recomiendo mucho Tai Chi, ¿no? Pero incluso tú mencionas algo de ejercicio, igual el ejercicio te va a mejorar mucho. Otras situaciones, por ejemplo, si el paciente está deprimido, el paciente está decaído emocionalmente, el ejercicio les ayuda bastante, ¿no? Eso sí es importante. Ok. Y bueno, pues aquí como último tema del programa, me gustaría que tratemos cuál es la esperanza en el lupus. En un principio, yo me acuerdo tal vez a los años, por la cuestión de una investigación que leí, en los años 50, 70, la esperanza de vida de un paciente con lupus era 5 años. Posteriormente subió a 10 años. ¿Realmente cuál es la esperanza actual de un paciente con lupus? Mira, creo que hay un poquito del concepto, está un poquito ahí distorsionado. La sobrevida, sí, como uh-huh. tú dices, se mide a 5 años, a 10 años, 15 años, a 20 años, ¿no? La sobrevida del paciente con lupus va de la mano del tipo de manifestaciones que tú tengas de lupus, ¿no? Esa es una. Va de la mano también de si tienes efectos adversos de tus medicamentos por tal o cual cosa, va de la mano del apego del tratamiento y va de la mano principalmente del tipo de enfermedad que tengas. Ya hemos hablado que el lupus es una enfermedad crónica, tiene periodos de actividad, periodos de inactividad, lo que llamamos nosotros recaídas, ¿no? Muchas veces las recaídas son más difíciles de controlar que una enfermedad de manera inicial, ¿no? De eso depende la sobrevida. Yo te comentaba que a mis pacientes yo les digo, ¿te vas a casar? ¿Vas a tener novia? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Y vas a vivir tu vida. La sobrevida de los pacientes con lupus ahorita es buena, ¿sí? Ahorita, te soy honesto, desconozco el porcentaje de sobrevida de pacientes lúpicos en adultos. De lo que sí tengo a la mano, por ejemplo, la sobrevida, hablando por ejemplo de manifestaciones graves, hablando de riñón principalmente, la sobrevida a 5 años es del 90%. Pacientes con nefritis lúpica, ¿sí? Y sobrevida hablamos en función de una función renal normal, ¿sí? Uh-huh. Eso quiere decir que nuestros pacientes con lupus, con nefritis lúpica, a 5 años el 90% están como si nunca hubieran tenido lupus, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es a lo que yo ahorita te pudiera comentar en dado caso de sobrevida. Realmente desconozco ahorita el dato uh-huh. el dato real de en cuanto esté la sobrevida, pero depende mucho de las manifestaciones, ¿no? Pero te digo, el paciente con lupus puede vivir su vida plena y puede vivir su vida tranquila y normal. ¿Qué nos recomiendas tú o qué es lo que va a ser la diferencia para tener una vida plena, normal y
no estar en constantes recaídas o sea, la diferencia entre vivir en remisión o estar en esos picos de una vida con lupus? Híjole, la vida, ahí no hay una fórmula mágica. Aquí, te digo, depende mucho del tipo de tu enfermedad, ¿no? Porque hay, pues a veces yo, pues de manera de broma lo digo, hay lupus medio sonzones, ¿no? Que dicen, pues, se me inflama una mano, se me inflama una rodilla, pero pues estoy bien, ¿no? Tengo lupus, pero no tengo ninguna manifestación grave, ¿no? En cambio, tú me pones a otro paciente que tiene nefritis lúpica, que tiene lupus neuropsiquiátrico, pues ahí te digo, o sea, vaya, o sea, ahí el pronóstico es muy diferente. ¿Por qué? Porque pues son manifestaciones muy graves. Desafortunadamente muchas veces nosotros no podemos controlar no podemos predecir el curso de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que vivir la vida plena, todos los pacientes deben de vivir una vida plena, todos, ¿sí? Y eso ¿de qué depende? Depende del apego al tratamiento, y depende mucho también de ti, ¿no? Porque finalmente, tú por ahí lo mencionaste anteriormente, lo emocional también forma mucha parte del constante, pues no sé si será llamarlo así, constante lucha del día a día con el lupus, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener autocompasión, ¿sí? Si tú dices estoy enferma, si tú dices hoy no me quiero levantar de la cama porque tengo lupus, no voy a ir hoy a esta actividad porque tengo lupus, no voy a hacer que me haga daño, pues entonces tú mismo estás poniendo las barreras, porque a lo mejor tu enfermedad está en remisión, ¿sí? Y tú mismo estás limitándote a una vida plena porque dices que tienes lupus, ¿no? Yo creo que debemos de partir de ahí, ¿no? Debemos de partir de entender que somos seres humanos pues, completamente normales, que somos seres humanos que tenemos una enfermedad, pero que somos seres humanos finalmente que debemos de vivir la vida. Somos hijos, somos esposos, somos padres, somos hermanos, somos amigos. Debemos de llevar nuestra vida tal cual, como si nosotros no tuviéramos nada. Pues yo siempre les digo cuando me preguntan, ay, ¿cómo es que haces tanta cosa si tienes lupus? Y yo siempre les digo, tengo lupus, pero el lupus no me tiene a mí. Claro. Y entonces eso es algo que yo profeso y que siempre trato de contagiar a los demás con eso, ¿no? De que podemos vivir plenamente, que podemos hacer nuestra vida normal, que podemos hacer todo lo que los demás hacen. Por supuesto, completamente de acuerdo. Uh-huh. Doctor, bueno, pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas acompañado, que nos hayas dado toda esta experiencia que tienes en el manejo del lupus. Y quisiera que nos repitieras nuevamente dónde te podemos encontrar, cómo podemos contactarte, en fin, todos tus datos. Mira, me pueden contactar a través de, como ya te he dicho, diferentes medios. Me puedes encontrar en el Hospital Galenia, estoy en el consultorio 203. El teléfono de contacto es 898-2456 para citas, y me puedes contactar a través de Facebook. Mi Facebook es Reumatología Pediátrica Cancún. Ahí en Facebook me puedes buscar, o en Twitter a través de mi contacto es @doctor_reumapet. @doctor_reumapet. Y pues a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier situación que se pueda presentar. Y pues finalmente agradecerte el espacio. Pues fue una charla muy amena, la verdad se pasaron 2 horas muy rápido, y pudiéramos pasarnos aquí infinidad de horas platicando de esto, ¿no? Así es, y bueno, a todas las personas que nos escuchan, yo les reitero nuestros contactos, en el cual nos pueden mandar todas sus dudas, todas sus aportaciones. Estamos en el vía Facebook en Mariposas en el Corazón, o por correo en mariposascorazon@gmail. Cualquier duda o comentario se lo haremos llegar al doctor Rojas, y bueno, pues cualquier respuesta que él nos dé también se las haremos llegar por ese medio. Con todo gusto. Uh-huh.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el mes del lupus y en el cual todos los programas de los viernes de este mes estarán dedicados al lupus. El siguiente programa, que es el día 9, previo al Día Mundial de Lupus, será pues hablar precisamente de lo que es la celebración mundial, qué se está haciendo, dónde puedes contactar a las diferentes asociaciones. Los esperamos el próximo viernes. Estás en Mariposas en el Corazón. Atrévete a vivir con una gran calidad y disfruta de la vida. Si quieres conocer más, no te olvides de escuchar nuestro siguiente programa y sentir mariposas en el corazón. Muchas gracias por habernos acompañado. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber.